pronto no es lo mismo que hablar de un sistema abierto y sistema cerrado, es muy diferente. Quiero hacer esa aclaración porque cuando uno está hablando de la teoría del sistema, cuando habla de sistema, siempre comienza hablando de los sistemas abiertos y sistemas cerrados. Pero esto no es lo mismo. Lazo abierto y lazo cerrado es otra cosa, ¿verdad? El concepto de sistema abierto es aquel que no depende de su entorno o que no recibe interacción con su entorno es diferente. Y el sistema cerrado, que es el capaz de interactuar con el medio, esa es otra cosa vista desde el punto de vista del primer sistema. Pero acá estamos hablando de lazo abierto y lazo cerrado, que es diferente. Para aclarar un poco que el concepto no es igual. Bien. Los conceptos de lazo abierto y lazo cerrado lo podemos conocer mejor si tenemos claro el concepto de diagramas de bloques. ¿Se acuerdan de diagramas de bloques? Cada bloque en un diagrama de bloques, cada bloquecito que viene siendo, cada bloquecito. ¿Qué es cada bloque? Un diagrama de bloques, bueno, tú formas un diagrama de bloques, cada bloque que representa. ¿Un qué? ¿Ah? Es un elemento del sistema. Tú tienes, ¿te acuerdas que nosotros hicimos varios diagramas de bloques y cada es un pocotón de bloques que nos salían? La pregunta es, cada bloque es ¿qué representa? ¿Qué representa cada bloquecito de ese diagrama? ¿Qué? Nada, no se acuerda. Un guardo. Un guardo. Una función de transferencia. Lógicamente las propiedades que trabajamos para tratar de minimizar o reducir los diagramas era precisamente tendientes a formar de varias funciones de transferencia una sola. Que al final una sola, ¿cómo era? Una función de transferencia, lo mínimo que debe tener es una entrada y su respectiva salida. Eso es lo mínimo que debe tener. Porque la función de transferencia digamos que en su concepto es la salida, el y de s sobre el u de s. O sea que tiene que haber una entrada y tiene que haber una salida. ¿Ok? Bueno, ahí para recordar un poco la parte de los diagramas de bloques. Las propiedades básicas como la serie, como paralelo, esas son básicas para poder llegar a reducir el diagrama de bloques. Por ejemplo, la serie, cuando tú tienes dos diagramas de bloques en serie, ¿sé qué? ¿Ah? ¿Se qué? Se divide. Se suman como la resistencia. Te la está cogiendo después así, pero de serie se multiplica. Cuando están en paralelo se suman. Muy bien hasta ahí. Muy bien. Vamos refiriendo la verdad. Y falta una propiedad, la de retroalimentación. ¿La de retroalimentación? Bueno, la retroalimentación no la vamos a comentar enseguida porque en el lazo cerrado lo vamos a encontrar. ¿Okay? Pero bien, vamos a hablar del lazo abierto. El lazo abierto es la característica de un diagrama de bloques que tiene la función de transferencia UDS, que es la entrada, y este es S, que es la salida. Esa es la función de transferencia. Ahora, este es un sistema de lazo abierto porque, como pueden darse cuenta, hay una entrada
o entradas, porque recuerden que un sistema de control o un diagrama de bloque, nosotros podemos encontrar varias entradas. Recuerden que nosotros lo hicimos varias donde había uno o dos, no importa. Pero en realidad tú tienes que reducirlo al final a una sola. Pero en realidad tú cuando trabajas un diagrama abierto debes llegar a una reducción como esta, con una entrada y una salida. No, que tiene un poco de bloques, no importa, porque tú lo vas reduciendo con el poco de propiedades que hay, incluso con algunas propiedades de movimiento que existen. Tú puedes mover un bloque después o antes, y al fin llegas a un diagrama como estos. ¿Cuáles son las propiedades de esos lazos abiertos? Que dada una entrada, se produce una salida y esa salida no es controlada. En otras palabras, los sistemas de lazo abierto van a tener una forma de calibrarse antes de producir una respuesta. Es decir, aquí lo que sentía como complejo es la calibración. Y ahora vamos a mirar unos ejemplos de esto. Es decir, que tú antes de producir una respuesta, tú tienes que calibrar el sistema pensando en esa respuesta, ¿verdad? Es decir, yo necesito que la respuesta sea esta, por lo tanto, yo tengo que calibrar el sistema de manera de que funcione adecuadamente para producir una salida deseada. Y ahora vamos a mirar algunos ejemplos de los sistemas abiertos. Pero teóricamente, esto es un lazo abierto. Cuando en ese lazo abierto ya nosotros comenzamos a relacionar la entrada y la salida, entonces el lazo cerrado sería así. ¿Sí? Este sería un GDS. Este es el GDS. UDS. Normalmente en la retroalimentación esto es negativo. Hay una entrada, la salida, pero la salida es nuevamente retroalimentada, y aquí se produce lo que se llama ese EDS, es lo que se conoce con el nombre de error. La gran diferencia entre el primero y el segundo es que en el segundo hay una retroalimentación de la salida con respecto a la entrada. O sea, en cada momento se va a estar comparando cuál es la salida, ¿verdad? Y se compara con quién, con la entrada. Esta entrada es la que nosotros conocemos como una entrada de referencia. Esa es la que se considera una entrada de referencia. Es decir, es referente para saber si la salida está o muy alejada de la entrada de referencia o muy próxima a esa entrada de referencia. ¿Sí? Esto en cada momento será, digamos, como una especie de un ciclo donde siempre estará comparándose la entrada con respecto a la salida. ¿Qué viene siendo entonces EDS? ¿Cómo será ese EDS? Ese es el error. Pero ¿cómo sería, cuál sería la fórmula de EDS? Ahí la podemos ver claramente. ¿A qué sería igual a EDS? ¿Qué? Este de aquí, ¿qué es? UDS, ¿Ah? UDS Más que. ¿Cómo? Lo termina. UDS más YDS. UDS. Más YDS sobre ES. ¿Es de qué? Más sobre. No, UDS más Y. ¿Cómo? ¿Ah? Diga, ¿cómo es? UDS sobre E es igual a S. Ya. UDS menos YDS.
Ese menú. Entonces, eso dice, no, dice, yo dije eso. Yo dije eso. Y el lastre la tiró doble y dije, ese más, ese bueno. Más sobre, más sobre. Más sobre, y ese, sí, más o es más o eso. De ellos, de ese menos más, y de ese sobre. Ah, no. Y así. Bien así, está bien. Bueno, es la entrada menos la salida. Por eso es que la retroalimentación esta se llama una retroalimentación negativa en la mayoría de los casos, porque hay una diferencia. Cuando dice que es positiva es porque normalmente la diferencia que viene acá viene con signo negativo, entonces a la última hora termina restándose, pero normalmente es una retroalimentación negativa, precisamente por esa diferencia que nosotros queremos establecer entre la entrada y la salida. Ahora, en un sistema de control ideal que no existe, la intención es que este error debe tender a qué? Debe tender a cero. Debe tender a cero. Ojo, pero eso sería totalmente ideal. Nosotros consideramos de que esa entrada y esa Y son iguales, porque eso es lo que quiere decir el cero, que la entrada es igual a Y, sería un sistema ideal. Es decir, no existirían las relaciones y de pronto la interrelación que hay con el entorno, que es normal. O sea, lo que ahorita te decía de que el sistema, o la teoría del sistema se habla de un sistema cerrado, dicen los sistemas cerrados son ideales porque en realidad no existen. Es decir, porque el sistema cerrado es un sistema aquí que no interactúa con el medio y por lo tanto puede subsistir por él mismo. Eso es casi imposible. Los sistemas cerrados, en la teoría del sistema se dice que están tendientes a desaparecer o llegar a una entropía máxima. ¿Por qué? Porque si tú no tienes comunicación con el entorno, desaparece. Entonces, es algo muy parecido acá en el sentido de que en el caso de los lazos cerrados hay una constante retroalimentación. Entonces, esa constante retroalimentación es una comparación de entrada con la salida, pero con la intención de buscar un cero. Entonces, ahí es donde comienza a ser la función el controlador. Porque el controlador en alguna parte que siempre está en este espacio de aquí, entraría a establecer que ese error tienda a cero. ¿Verdad? Es decir, el controlador intentará, para mantener el equilibrio, subir o bajar. O sea, ahorita cuando digo subir o bajar desde el punto de vista gráfico, tratando de buscar una estabilidad. Hasta como lo ve. Cuando él logra la estabilidad, los sistemas en forma general, lo que hacen es que estando en estado normal, intentarán mantener esa estabilidad, y eso es lo que nosotros vamos a estudiar muy a fondo acá. Y pues allá el modelo 1 lo trata un poco muy rápido, pero la idea es mantener la estabilidad, y eso es lo que se llama estabilidad en estado estable. Es decir, cuando ya se logró la estabilidad, pero ya llegó a su estado de mantenerse estable. Entonces, el error cuando ya tú has alcanzado la estabilidad, se llama error en estado estable. Y ya se encontró el error. Pero bueno, ¿cómo podemos mirar esto desde el punto de vista gráfico que nos permita de pronto comenzar a comparar lo que en realidad sucede en la vida real durante el fenómeno y desde el punto de vista gráfico? Realmente usted puede ver en todos los fenómenos físicos que siempre hay entradas, bueno, la entrada de referencia es una cosa y las entradas perturbadoras son otras, ¿verdad? Las entradas perturbadoras son las entradas que, producidas por el entorno, hacen que esa salida se desvíe un poco con respecto a la entrada. Por ejemplo, estamos aquí en el cuarto, en el salón, ¿verdad? Y tenemos unas condiciones con aire acondicionado y todo el cuento. Si la estabilidad se busca obteniendo una temperatura deseada, esa temperatura se ve afectada por muchas cosas. Por ejemplo, abrir la puerta te va a producir una entrada perturbadora porque hay más entrada de calor. La cantidad de monitores prendidos, de computadores prendidos, producen un calor y eso hace una entrada perturbadora. Hay 35 personas aquí respirando, no es lo mismo que hubiesen 4. O sea, hay una cantidad de fenómenos naturales que hacen que influyan sobre esta salida, ¿verdad?
Entonces, ahí es donde se ve afectado, por lo tanto no es cero. En condiciones normales, que bueno, que no haya nadie, que se quede cerrado y todo el cuento, entonces comienza a haber una estabilidad cero. Ahora, esa estabilidad, encontrar la estabilidad del sistema depende del tiempo. Bueno, como todos los casos que nosotros analizamos en modelo 1, la respuesta siempre depende del tiempo. Es decir, esa estabilidad será más corta o más larga dependiendo de qué, de esas entradas perturbadoras. Si las entradas perturbadoras son mayores, para alcanzar la estabilidad tendrá un lapso de tiempo mayor. Si las entradas son menores, la estabilidad alcanzará en un tiempo menor. Sí es lógico, ¿verdad? O sea, más entradas perturbadoras hace que la estabilidad se logre con un tiempo más largo. Por ejemplo, en una gráfica, ustedes se acuerdan que la vez pasada nosotros, en modelos 1, nosotros trabajamos una función de entrada de referencia. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la entrada que nosotros utilizamos como entrada de referencia? No, que la dijo la clase pasada. La dijo la clase pasada. ¿Cuál es la entrada? ¿La función de entrada? Escalón unitario. ¿Por qué el escalón? Bueno, el escalón es una de las entradas de referencia que se utilizan en los sistemas de control. Hay otras entradas que vamos a trabajar como la rampa, la parabólica, la entrada de impulso, que se utilizan también para hacer el análisis del sistema. Esas entradas son las que normalmente se utilizan para analizar cualquier sistema de control. Eso se llama señal de entrada. ¿Pero por qué? Porque ya se definió y a través de estudios que para el análisis de un sistema, utilizando cualquiera de esas, podemos hacer un análisis de cualquier comportamiento del sistema dependiendo de qué tipo de sistema estemos utilizando. En este caso, por ejemplo, un escalón unitario sería de esta forma. Se llama escalón unitario porque el UDS que se utiliza en este caso es 1/S. Ese sería el escalón unitario. Y se representa como una línea recta que pasa precisamente aquí por 1. ¿Verdad? Y que normalmente ese 1 no es constante porque también depende de una ganancia de la función de transferencia. Es decir, en la medida que yo multiplique la función de transferencia por un valor mayor, lógicamente ese 1 queda multiplicado por ese valor y por lo tanto la función de transferencia va a subir conforme a la ganancia. Pero bueno, en un caso normal, estamos hablando de una función de escalón así. Es normal que cuando yo haga el análisis de una determinada respuesta, un determinado Y, ¿se acuerdan que nosotros en modelos 1 hallamos el Y? En las variables de estado, por ejemplo, nosotros utilizamos una serie de técnicas para hallar el Y de al final. Y nos dio 1 más E a la menos T, ¿se acuerdan de eso? Al final nos daba un Y. Ese Y es la respuesta del sistema. Y esa respuesta del sistema, por ejemplo, una respuesta del sistema nos puede dar así. Es una respuesta. O la respuesta puede dar así. O así. Esas son respuestas del sistema. O de pronto una respuesta así. ¿Sí? O sea, estaríamos hablando de esta puede ser una respuesta, esta puede ser la 2, esta que está por aquí, la 3, y esta puede ser la 4. Serían 4 tipos de respuestas que pueden ocurrir dentro de las posibilidades de una respuesta normal en cualquier sistema de control. Pero cada una, ¿cómo la analizamos? Con respecto a la función de transferencia, perdón, a la función de entrada que estemos utilizando en ese momento. En ese caso, un escalón, bueno, yo las analizo con respecto a la función de escalón. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí, la primera, la 1, es una respuesta que en algún momento
momento va a alcanzar la estabilidad. Y este momento de aquí, aquí, ese es el error del estado estable. Esto es lo que nosotros consideramos acá como un error en estado estable. Ese es el error en estado estable. Es decir, precisamente cuando él ya obtuvo la estabilidad, él se mantiene ahí. Ese es el error en estado estable. Porque tú me puedes decir, hey, aquí hay un error, sí, ese es el máximo. Este es el mayor error. Este es el momento en que la respuesta se aleja lo máximo de la referencia. Ese es el máximo error. Y aquí hay otros errores. Hay un error. Pero fíjense que los errores tienden a disminuir hasta alcanzar la estabilidad. Este error que estamos hablando aquí es el error este. Es el error que debe tender a cero. Ese es el error que debe tender a cero. Lógicamente que para los casos inestables, porque por ejemplo, este que yo pinté de azul aquí, el número 4, es un caso inestable. Este que yo coloqué aquí, el 2, es un caso inestable. Es uno de los tipos de amortiguamiento que vamos a ver aquí y que de alguna forma va a tener su nombre y que va a referenciarlo con relación a ese tipo de entrada. Y este que va aquí, el número 3, este es una respuesta estable, ¿verdad? Es otro tipo de amortiguamiento. Entonces fíjense, todas esas 4 gráficas de las cuales hay 2 inestables y 2 estables, las pudimos determinar a través de un sistema cerrado como estos, ¿verdad? Porque la pregunta que uno se hace, ¿será que un sistema abierto tiene error? Un sistema abierto tiene error. Tiene retroalimentación. Uno se produce la respuesta si uno calibra con anticipación para tener la respuesta deseada. Bueno, profe. Yo digo que en el sistema abierto el error nunca tiende a ser, pero sí lo hay. Si nosotros miramos el error es la diferencia entre entrada y salida, entonces un sistema abierto no tendría error. No se llamaría error que tú calibres la entrada y que te produzca una respuesta. Eso no se llama error. Eso se llama que tú calibraste mal y no se generó la respuesta deseada, ¿verdad? Pero error es porque tú comparas entrada con salida y cuando tú haces la resta es que tú estableces la diferencia, es que tú estableces ese error. Tú acá no estableces resta, no haces resta. No simplemente tú calibras, te produjo esto, listo. ¿Ah? La retroalimentación está acá. Esta retroalimentación es la que dice, aquí se está produciendo un error porque cada momento estoy comparando entrada por salida. Vamos a mirar un par de ejemplos ahí para poder aclarar un poco esta parte teórica. Bien, sucede que la estabilidad en los sistemas, nosotros sabemos que la estabilidad de un sistema está dada desde el punto de vista teórico o matemático, está dada con relación a los polos de la función de transferencia, es decir, de la ecuación característica. Ese fue el taller que ustedes hicieron. Y dijimos que es estable cuando qué? ¿Cuándo el sistema es estable? Cuando todos los polos están en el eje real negativo, que con la presencia de un solo polo en el eje real positivo lo hace inestable. O sea, supone que el 4 tiene por lo menos un polo en el eje real positivo y que también debe tener un polo por lo menos en el eje real positivo que lo hace inestable. Ahora, la otra pregunta es, ya yo sé cuándo es estable y cuándo es inestable por la posición de los polos. Los ceros no influyen sobre esa estabilidad, aunque tienen otras funciones dentro de la teoría de control, lo que vamos a ver más adelante, no influye sobre ese comportamiento. ¿Okay? Ahora, la estabilidad de un sistema en la vida real
será más estable o menos estable dependiendo de un elemento importante que nosotros lo trabajamos en el modelo Juno, que se llama el amortiguamiento. El amortiguamiento es el que determina la estabilidad. Por eso los tipos de estabilidad que vamos a notar más adelante, en la próxima clase, vamos a ver que hay varios tipos de amortiguamiento. Hay amortiguamiento crítico, hay amortiguamiento subamortiguados, hay sobreamortiguados, hay amortiguamientos negativos, ¿verdad? Es decir, esos tipos de amortiguamiento son los que definen esa estabilidad. Por ejemplo, en los ejercicios que hacíamos el modelo 1, por ejemplo, el de un resorte que colocábamos con una base, ese es el típico ejemplo para saber cómo se mantiene una estabilidad. Usted sabe que usted coge a ese cuerpo que está conectado con un resorte y usted lo ala, en ese momento se produce una elasticidad. Y en el momento de soltarlo, él comienza a oscilar. Esa oscilación es como si estuviera haciendo esto. Pero ¿quién es el que dada la oscilación comienza a aguantar la oscilación? Está haciendo la oscilación y él queda haciendo oscilaciones así, ¿verdad? Esas oscilaciones se comienzan a disminuir en la medida que hay un amortiguamiento mayor. Por eso es que ese tipo de estabilidad depende del tiempo. Entonces, si el amortiguamiento es más grande, las oscilaciones disminuirán de tal forma que la estabilidad la alcanzará en un tiempo menor. En el caso del resorte, ¿quién es el que produce el amortiguamiento? Cuando nosotros hablamos y comienza a oscilar, ¿quién es? La fricción. La fricción. Que nosotros allá en aquel momento llamamos, ¿cómo qué? ¿Te acuerdas de la fórmula que nosotros establecíamos? M, segunda derivada de X, tal. ¿Cuál era ese elemento que nos produce esa fricción? El beta. ¿Se acuerdan? El beta. El beta es el coeficiente de fricción, o lo que se llama en forma general coeficiente de amortiguamiento. Claro, entonces, si nosotros a ese beta le colocamos un valor mayor, lo que hace es que la estabilidad se logre más rápido, ¿verdad? Entonces, dependiendo de ese beta, así comenzará a funcionar el sistema. Nosotros tenemos el ejemplo, por ejemplo, en el caso de una espiral como esa, de un resorte, como el caso de un carro con solo espirales, queda oscilando mucho tiempo. O sea, se le tuvo por un hueco y él queda oscilando mucho tiempo. Pero como hay una respuesta inversa a eso, que es el amortiguamiento, existe un amortiguador y existe el espiral, de manera de que mientras uno almacena energía como el resorte, el resorte lo que hace es que disipa energía. O sea, el amortiguador disipa la energía. ¿Ves? Tú ves que cuando el resorte se estira a lo máximo, el amortiguador lo que hace es que contrae para que haga el proceso inverso. Por eso es que tú pasas por un hueco, el amortigua, pero ya se estabiliza. Él no queda brincando como un caballo, sino que ya se estabiliza. Es lo mismo que en la corriente. En la corriente tú tienes unos cambios de voltaje normales, como lo que puedes existir en cualquier lado, y tú puedes mantener 120 voltios en tu casa, pero hay momentos que puede estar oscilando de 124, 125, hasta puede bajar a 115. Pero ¿quién es el que hace el proceso de amortiguamiento? O sea, ¿el qué? Regulador de manejar el voltaje. El regulador lo que hace es que te muestra cuál es el voltaje. Pero a la verdad, desde el punto de vista de un circuito eléctrico, que tú tienes tu capacitancia, tu inductancia y tienes tu resistencia, ¿quién es el que hace el proceso de amortiguamiento? La resistencia. ¿La qué? La resistencia. La resistencia. Entonces la resistencia es la que, cuando te van a calibrar y mantener el voltaje, la resistencia debe ser de grande, para que sea el que mantenga el equilibrio. Fíjense que en todos los procesos mecánicos, eléctricos, como todo, incluso en todos los fenómenos de la vida real, debe haber alguien que haga el de controlador. Entonces, ese amortiguamiento es el que hace de controlador. Ese es el que viste ahí. Aquí se mantiene el sistema. Este es el que hace. Aquí, este sistema que está acá,
lo que se llama un sistema subamortizado. Eso lo vamos a ver más adelante, digamos, más profundamente. Pero inicialmente lo que hace es esta oscilación alta y después comienza a buscar, por el resto del amortiguamiento, a buscar la estabilidad, ¿verdad? O sea, eso es como cuando tú llegas y en tu casa a una determinada hora colocas un dispositivo o cualquier cuestión electrónica que produzca mucho calor. O sea, una plancha, un horno microondas, esos que producen bastante calor. Tú colocas y colocas el regulador en ese momento para que veas el voltaje cómo se sube bárbaramente. Hasta tú ves que sientes que prendieron por ahí. O sea, uno no decía, prendieron algo porque se siente en las luces del bajón. Es esto. Ese es el pico alto. O sea, sube suficientemente a donde pueda llegar y enseguida busca la regulación. Al cabo de un rato, cuando ya tú lo has utilizado por algún rato, empiezas a ver la estabilidad. Estableció en 123, ¿no? 123. Pero en el pico alto, el primero es alto. Una nevera que también es una nevera y pum, que enseguida se sube automáticamente el voltaje. Es decir, entre mayor amortiguamiento, la estabilidad se encontrará en un tiempo más corto. Bueno, en estos, digamos que estos tipos de sistemas de control que vamos a mirar ahorita, por ejemplo, que aparecen en el libro, hay una relación directa entre la entrada con la salida. Es decir, en los sistemas de enlazo abierto, la relación de la salida con la entrada debe ser una relación tanto en unidades como en el objetivo que se quiere del sistema. ¿En qué sentido? Como eso es una diferencia entre la salida con la entrada, lógicamente yo no puedo restar tiempo con temperatura, por ejemplo. Pero cuando uno piensa en la respuesta deseada, entonces al mismo tiempo tiene que estar pensando que esa entrada tenga una relación con esa salida. Bueno, eso lo estoy mirando desde el punto de vista de un sistema retroalimentado. Porque un sistema retroalimentado, al no tener una relación entrada-salida, esa diferencia sería lo de menos. Porque no vamos a estar, por ejemplo, aquí, no vamos a estar comparando entrada con salida de cada momento. Simplemente en las retroalimentaciones unitarias, como esta, si vamos a tener en cuenta la relación de entrada y salida. Ahora, bueno, ahora que hablé de retroalimentación unitaria. Esto es una retroalimentación unitaria. Pero no siempre se dan retroalimentaciones unitarias, porque puede ocurrir que aquí haya un bloque. Entonces ya no es una retroalimentación unitaria. ¿Se acuerdan de eso? Entonces la retroalimentación cambia porque hay una función de transferencia adicional que multiplica a la salida, o sea, a este Y. Este Y ya no es U menos Y, sino que U menos ¿qué? Exacto. Sería U menos H por Y. ¿Verdad? Esta retroalimentación quedaría aumentada por el Y. Eso, en cierta forma, altera un poco la función de transferencia final, porque aparece una función de transferencia adicional que queda multiplicando a la salida. Pero igual, no deja de ser un sistema retroalimentado ni un sistema automático, sigue siendo lo mismo. Los errores normalmente son positivos porque es un valor absoluto. Lo que sucede es que en el proceso de esto siempre uno dirá esto, por ejemplo, esto es un error, no es negativo, no es positivo, pero siempre el error es un valor absoluto. Es decir, y normalmente los errores se miden en algunos casos en porcentaje, ¿no? Tiene 0.5 de error, ¿verdad? O 5% de error, uno lo mide por la distancia. Hay un tiempo que vamos a mirar nosotros los sistemas simuladores que se llama tiempo de asentamiento. Y el tiempo de asentamiento es el tiempo exactamente donde comenzó el error en estado estable. Es decir, cuando él ya comenzó, hay un tiempo por aquí donde él entra a un estado estable y ya no sale, porque ya ese es su estado estable. Entonces ahí se consigue un error en estado estable y es un error positivo. Sí, cuando ya no, él pudo comenzar el estado estable por aquí. Eso depende, es de una banda de 5% por arriba y por abajo que ya lo agota.
Entonces ya cuando actúa la banda esa y ya no sale, ya entró en estado estable. Bueno, eso lo vamos a trabajar más adelante como para ir más o menos imaginando cómo entra a un sistema estable. Bien, quiero mirar algunos ejemplitos que por eso les pedí que trajeran el libro, porque ellos inicialmente comienzan con el concepto de sistemas de control, y bueno, que ya nosotros lo comentamos ahorita. Hablan también de los sistemas de control, hablan de las entradas y las salidas, y los sistemas, aquí llaman sistemas en malla abierta o sistemas en malla cerrada. Y acá hay unos ejemplos, yo voy a leer algunos para entender más o menos cómo funciona un sistema abierto y un sistema cerrado. Por ejemplo, este primero, que es un poco el más elemental de todo, dice: un interruptor eléctrico es un sistema de control fabricado que controla el flujo de electricidad. Por definición, el aparato o la persona que mueve el interruptor no hacen parte de este sistema de control. El movimiento del interruptor a la posición de encendido o de apagado se puede considerar como la entrada. Es decir, la entrada puede estar en uno de los dos estados, el encendido o el apagado. La salida es el flujo o el no flujo de electricidad. El interruptor eléctrico es uno de los sistemas de control más rudimentarios. ¿Ese se considera un sistema de qué? Cerrado. O sea que el abierto es cuando tiene un tiempo estipulado de hacer una gestión, y el cerrado es cuando lo hace o lo hace. Ya, y en este caso o lo prende o lo apaga. Exacto. La entrada es un interruptor, sí, encendido o apagado. Encendido, hay paso de energía eléctrica, y apagado no hay. Entonces, ellos consideran aquí que es uno de los sistemas de control más rudimentarios. Pero ¿dónde está la retroalimentación? Tú prendes, o activas el switch y prendes, o lo apagas y ya. O sea, tienes la opción de prender o apagar. Este es un sistema abierto y es rudimentario desde el punto de vista del uso de una entrada o una salida, que es encendido o apagado. Pero yo estuve leyendo cuando hablaba de lazo abierto y lazo cerrado, decía que el lazo abierto es aquel que te genera, que te trabaja por un tiempo estimado, ¿ya? Y el cerrado es el que te hace una función y hasta que no la cumpla no se cierra el ciclo. Yo no entiendo por qué. Por eso, o sea, ahí no necesita cumplir ningún ciclo. Prende y se prenden las luces, apaga y se apagan las luces, o sea, no tiene forma de representar. Vamos a mirar otro ejemplo para que se nos aclare. Aquello, un calentador u horno controlado termostáticamente que regula de manera automática la temperatura de un cuarto o un recinto es un sistema de control. El aire, lo que pasa, aquí están hablando de un lugar donde es Clima. un calentador. Un aire caliente porque de pronto un clima Te hablan de un calefactor, de un calentador. Bien, dice, la entrada a este sistema es una temperatura de referencia, usualmente especificada mediante un termostato ajustado apropiadamente. La salida es la temperatura real del cuarto o del vecino. Esa es la salida. cerrado. Cuando el termostato detecta que la salida es menor que la entrada, el horno proporciona calor hasta que la temperatura del recinto se hace igual a la de la entrada de referencia. Entonces, el horno se apaga automáticamente cuando la temperatura desciende un poco por debajo de la temperatura de referencia. El horno se enciende de nuevo. O sea, lo que hace el aire acondicionado. O sea, ese aire acondicionado se apaga o se prende el mismo, pero por retroalimentación. Ahí sí hay retroalimentación. O sea, que se nota que es cerrado. ¿Quién hace la mesa de controlador? El termostato. El termostato. En el caso de aire acondicionado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la entrada? La temperatura que se en el programa. ¿Perdón?
¿Cuál es la entrada de ese sistema? Un ambiente. ¿Cuál es la entrada de ese sistema? Yo la leí, ¿no? ¿La qué? La temperatura del ambiente es la salida, que es lo que se desea. La temperatura de entrada es lo que la que pone referencia el termostato. Pero yo la leí, pero yo la voy a volver a leer. La entrada a este sistema es una temperatura de referencia, usualmente especificada mediante un termostato ajustado apropiadamente. La salida es la temperatura real del cuarto. Exacto, o sea, el valor de la entrada es el que se le fija al sistema. Y entonces la salida tiene que igualar el valor No, el termostato es el termostato es el que está comparando la salida con la entrada hasta que se Cuando se habla apague. de entrada, está dando una entrada de referencia, que es la entrada, en este caso, es la temperatura deseada. Yo le digo 27 grados, tiene que salir con 27 Cuando grados. tú calibras, tú dices, no, yo voy a poner aire de 16 grados, por ejemplo. 16 grados, esa es la entrada, 16 grados. Pero, ahora tú miras la temperatura actual del cuarto, de la sala, por ejemplo, ¿verdad? 16 grados, pero ahora mismo está 28. O sea que ahora mismo el error es de 16 menos 28. Lógicamente que al cabo de un tiempo, entonces esos 28 van a comenzar a bajar. Ah, bueno, entonces ahorita en 15 minutos ya estamos como en 18, 20, por decir algo. Pero si la potencia del aire es fuerte, No, por eso, no, y eso no depende no solamente de la potencia del aire, depende de las entradas perturbadoras que dijimos ahorita. Claro. No es lo mismo prender un aire a la 1 de la tarde que prenderlo ahora. Sabroso, cuando te vas a acostar a prender el aire, al ratito estaba bacano, pero prenderlo a la 1 de la tarde, ya tu joda tienes que esperar y después de Ya no se apaga tan rápido como se apaga. Claro, y el proceso ese de termostato también. O sea, no alcanza el tiempo, la duración de estabilización es más larga a la 1 de la Claro, tarde que a es las lo que decíamos ahorita de la perturbadora. Tiene a la 1, pero además de eso, del calor que hace, le dejan la puerta abierta, peor todavía. Mucho calor que está entrando. Entonces estás poniéndole a trabajar full el equipo. El aire tira y el termostato no se activa. No encuentra su temperatura ideal todavía. A veces son las que llaman las perturbadoras. La temperatura ambiental, la cantidad de ventanales abiertos, puertas abiertas, cantidad de personas, cantidad de equipos con calor, bueno, todo eso es una entrada perturbadora. Pero ojo que ese es un sistema cerrado, retroalimentado. Mira este es un sistema biológico, ¿verdad? Natural. Dice, una parte del sistema humano de control de temperatura es el sistema de transpiración. Claro. Cuando la temperatura del aire exterior a la piel se hace demasiado alta, las glándulas sudoríparas secretan copiosamente, induciendo un enfriamiento en la piel mediante la evaporación. Las secreciones se reducen cuando se logra el efecto refrescante deseado o cuando la temperatura del aire se reduce lo suficiente. ¿Cuál es la entrada? La entrada en este sistema puede ser la temperatura normal o confortable de la piel. Un punto de referencia. O la temperatura del aire, una variable física. La salida, ¿cuál es? La temperatura real del aire. Entonces ahí está también un sistema donde claramente se observa cuál es la entrada, cuál es la salida y cómo se realiza ese proceso, ¿verdad? de retroalimentación. ¿Queda claro cuál es la temperatura, cuál es la entrada? ¿Está cerrado también? Sí, es cerrado. Es cerrado. Porque la retroalimentación es la transpiración. Es de la transpiración, de la sudoración, pero ¿cuál es la entrada? No. que la piel, el cuerpo. Es la salida. Es la salida. ¿Cuál es la Temperatura. temperatura? ¿Cuál temperatura? La que está recibiendo. La que está recibiendo.
O sea, la piel tiene una temperatura definida. Y es la normal. El cuerpo, exacto, el cuerpo tiene una temperatura definida. Cuando esa temperatura sube o baja, cuando entra, digamos, bueno, cuando la temperatura sube, no tiene. Se puede llamar temperatura inicial. Entonces, cuando se activan las glándulas sudoríparas. Porque la temperatura, la que tú O estás sea, hablando de la un valor salida. definido por defecto. O sea que la entrada es la temperatura ahí corporal, la temperatura Actual, del cuerpo, inicial. la que te mantiene en forma confortable, bien, tranquilo, esa es la temperatura de entrada. 37 grados. 37 grados. Sí, 37 grados es la temperatura corporal de uno normal, ¿verdad? La sombra. Que no vamos el termómetro para hacer 37. Que te ponga aquí. El termómetro parte de 35, 37, todavía no tiene fiebre, más de 37. Ya tiene. Ahora, pero la salida, ¿qué es entonces? ¿Qué es la salida? Para mí esa es la salida. La salida es la misma, es la No, misma, pues. o sea, es una tolerancia. Para mí, 37. para mí, lo que acaba de explicar usted, profesor, lo que Vamos acabo. bien, sale, vamos. No, yo creo que bueno, la que usted está diciendo como entrada es la salida. ¿Cómo? Para mí, la que usted está dando como entrada es la salida, porque lo que quiere el sistema es llegar a la temperatura ideal. Pero en la temperatura tiene el cuerpo de referencia. No mío, porque si tú estás transpirando, entonces no hay transpiración, es un sistema abierto. Porque si la entrada es igual a la salida, si está así, y si no transpira, porque no hay retroalimentación. Vamos a aclarar la cosa. Están volatando la vez. Volatando, yo lo veía ahorita como claro, yo ya no la tiene claro. La entrada entonces, ¿cuál es, Darwin? La temperatura corporal. ¿Cuál es la salida? ¿Ah? Ahí está el problema. La temperatura corporal actual, se puede llamar de actual, la que está en el momento, La que activa la glándula sudorípara. no va a ser la O misma. sea que la salida va a ser la de Pues, entonces no, es un sistema abierto. ¿Cómo? Eso, es que eso es diferente a la temperatura actual, es diferente a la temperatura ideal. La entrada, primero, es lo que uno desea o es el referente. ¿Cuál es mi referente? Mi temperatura normal de mi cuerpo, como yo me siento bien. Yo 37 grados, todo el mundo lleve. Ni frío ni calor, no. Pero si tú sales ahora a la 1 de la tarde y te vas a caminar, te vas aquí a la esquina del Coliseo caminando, mierda, comienzas a sudar. ¿Pero por qué? Porque te comenzó a aumentar la temperatura, porque vas caminando por el sol y por el... La temperatura cardíaca. Exacto, entonces comenzó a subir la temperatura, esa es la salida. Como ahora yo me mido la temperatura, ya no tengo 37 porque me subió un poquito por el calor y todo eso. Ahora, en ese momento, como ya tú te alejaste, este es de los 37 grados, tú te alejaste un poco, ¿qué pasa? Comienza a funcionar el controlador. ¿Y cuál es el controlador en ese caso? Las glándulas sudoríparas. ¿Qué hacen? Comienzan a producir calor, sudor, Transpiración. para hacer un proceso de enfriamiento. De enfriar. Eso es lo que se llama evaporación. ¿Ah? Para que la piel no se te pegue. Claro, usted comienza a hacer con su contrario para refrescar y mantener la temperatura. ¿Cuánto? Entonces mira, fíjense que lo que tenemos que mirar cuando miramos como entrada es la referencia, es lo que tú deseas, como debe estar el sistema, y la salida es lo que se te muestra en ese momento. Entonces, esa comparación entre la entrada y la salida es lo que nos va a dar ese error. Ahora fíjense, es lo mismo si yo tengo una temperatura normal, pero, bueno, en este caso, acá estamos en frío, al contrario. ¿Qué pasa si continuamos con este frío así como estamos? Y no apaga y el termostato no se dispara. Seguimos con un frío ahí de 15 grados, por ejemplo, 16 grados. ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué funciona entonces el proceso controlador ahí? Eso. O sea, tú sientes que ya comienza y enseguida esto, pero ese proceso es buscando ¿qué? Lo contrario, calor. Esto es buscando calor. Temblar es ya buscar. tú ves que ya comienza tu piñera de estar ya eso es buscando calor, a lo contrario. Allá tú comienzas a sudar es por buscando el enfriamiento, a lo contrario, buscar calor.
no significa ahora que el uno que está al lado abraza al otro, porque ojalá que sí, de En privado, papi. Bueno, listo. Vamos a mirar otro par de ejemplos acá. Dice, el sistema de control. Bueno, este es como un híbrido. Dice, el sistema de control que consiste en una persona que conduce un automóvil tiene componentes fabricados y componentes biológicos. Se incluye un sistema completo como la persona que conduce. El conductor quiere mantener el automóvil en la calzada correcta de la carretera. Él logra esto mirando constantemente la dirección del automóvil con respecto a la dirección del camino. En este caso, la dirección o el curso del camino, representado por la línea o líneas de guía trazadas a los lados de la calzada, se pueden considerar como la entrada. El curso del automóvil es la salida del sistema. El conductor controla esta salida constantemente, midiéndola con sus ojos y su cerebro, y corrigiéndola con sus manos sobre el volante. Los componentes principales de este sistema de control son las manos, los ojos y el cerebro del conductor, además el vehículo. Hay una oposición entre la persona que conduce y el automóvil forman el sistema. ¿Sí? ¿La entrada cuál es? La línea de referencia. Las referencias son las líneas, porque estamos hablando de La guía. La dirección. Y la salida, La dirección. la dirección que tiene el carro en ese momento. Es decir, si el carro se desvía, como estamos viendo desde la referencia, eso es comienza a establecer esta. Esta es la línea y esta es lo que va a ir tomando, la dirección que va tomando el carro.